Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es ver cómo se resuelve el ejercicio 5. ¿Sí? Este es un ejercicio un poquito más corto, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Ejercicio número 5. Partimos desde la fuente, ¿sí? Una corriente que sale, corriente total, pasa por R1 y se encuentra con el nodo A. ¿Qué va a pasar en este nodo? Por primera ley de Kirchhoff, decimos que la corriente se va a dividir por las ramas que salen de ese nodo, es decir, I1 va a pasar por R3 e I2 va a pasar por R2. Recuerden que los nombres se los dan ustedes como ustedes quieren, siempre traten de marcarlos en los circuitos, para que el que lo vea sepa de dónde viene el cálculo que después hicieron. Bien, ¿qué va a pasar? I1 va a llegar al nodo B e I2 va a llegar al nodo B, por lo tanto otra vez se vuelven a juntar y forman otra vez I total. ¿Qué es lo que pasa acá? Justo desde el nodo B parten otras dos ramas haciendo otro paralelo de resistencia, es decir, en este punto voy a tener I total, pero se va a volver a dividir en I4, que es la que pasa por R5, y en I3, que es la que pasa por R4. Cuando I3 e I4 lleguen al nodo C, ¿sí? Los nombres de los nodos los asigno yo como quiero también. La corriente que va a salir de acá va a ser la corriente que en este caso llamé I5, pero si pueden ver, van a ver que I5 en este caso es la I total. ¿Sí? Este I5 es I total. Bien, ¿qué podemos sacar de ahí entonces? Decimos que al entrar una corriente y salir dos por dos ramas distintas desde ese nodo, decimos que R3 y R2 están en paralelo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con R4 y R5. Al entrar la corriente total al nodo B y salir por dos ramas distintas, que son las que están en R4 y R5, significa que R4 y R5 están en paralelo. Aplicamos la fórmula entre R2 y R3. Recuerden que esto es una simbología, ¿sí? Ustedes apliquen la fórmula. Decimos que R2 y R3 en paralelo me va a dar RA, que es este valor, y R4 y R5 en paralelo me va a dar RB, que es este valor. Una vez que los tenemos, ¿sí? Volvemos a dibujar el circuito y donde estaba el paralelo entre A y B, ahora va a estar RA, y donde estaba el paralelo entre B y C, ahora va a estar RB. ¿Sí? Entonces, volvemos a analizar con las corrientes, ¿sí? Vemos que I total ahora pasa por todas las resistencias, entonces ahora tenemos un circuito serie. Entonces R1 más RA más RB más R6 me van a dar el valor de la resistencia total. Una vez que tengo la resistencia total, por ley de Ohm, sacamos la corriente total, tensión del circuito, sobre la resistencia total. Primer paso que voy a hacer ahora es sacar la caída de tensión en todas las resistencias, ¿sí? En todas las resistencias de este circuito serie. Bien, ¿para qué voy a hacer eso? Primero y principal porque necesito la caída de tensión que hay en este paralelo, porque sabemos que entre R2 y R3, misma caída de tensión al estar en paralelo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar para R4 y R5, van a tener la misma caída de tensión. A una la voy a llamar BAB, porque es la tensión que va a haber entre el punto A y el punto B, y a la otra la voy a llamar BBC, porque es la tensión que hay entre el punto B y el punto C. ¿Sí? ¿Cómo calculo la caída de tensión entre A y B? Bien, aplico la ley de Ohm despejada, digo que una tensión es igual a corriente por resistencia, y en este caso voy a decir, ¿quién está entre A y B? La resistencia A, por lo tanto utilizo la resistencia A. ¿Qué corriente circula por RA? I total, por lo tanto utilizo I total. Entonces BAB va a ser I total por RA. ¿Sí? Fíjense que acá les remarco igual que es lo mismo que decir igual a BR2 e igual a BR3. ¿Sí? Y para BBC, ¿sí? Me voy a fijar, ¿quién está entre B y C? RB. Entonces la resistencia que voy a utilizar es RB. ¿Qué corriente pasa por RB? I total. Entonces BBC va a ser igual a I total por RB. Y de esa forma voy a tener la caída de tensión entre B y C, que va a ser la misma que BR4 y BR5. ¿Sí? Bien, ahí ya tengo las dos caídas de tensiones que necesito para poder sacar las corrientes que me faltaban, I1, I2, I3 e I4. ¿Sí? En el ejercicio se pedía que calculen las caídas de tensión. Entonces, ¿cómo calculo BR1? ¿Qué corriente pasa por R1? I total. Entonces decimos que BR1 es igual a I total por R1. Para BR6 lo mismo. ¿Qué corriente pasa por R6? También I total. Por lo tanto, BR6 va a ser igual a I total por R6. Entonces ya tengo todas las caídas de tensiones. Ahora vamos a calcular las corrientes. ¿Sí? I1. I1 es la que pasa por R3. Entonces,
¿Qué caída de tensión hay en R3? B a B, ¿sí? La que calculamos recién. Sobre R3, ¿por qué? Porque I1 está pasando por R3, entonces con B a B y R3 y ley de Ohm calculamos la corriente I1. Para I2 vemos lo mismo. ¿Qué tensión hay en R2? La caída de tensión que hay es la tensión B a B. La resistencia utilizada es R2, entonces I2 va a ser igual a B a B dividido R2. ¿Sí? Entonces, para I1 nos dio 0,83, para I2 1,38. Si nosotros sumamos estas dos corrientes, por ley de Kirchhoff, ¿sí? Que la corriente que entra a un nodo es igual a la sumatoria de la corriente que sale, deberíamos decir que I1 más I2 nos tienen que dar la I total. Y fíjense que si hacen la cuenta nos va a dar un aproximado con diferencia de un decimal como mucho. Ahora vamos con I3 e I4. Bien, para I3 lo mismo, tensión sobre resistencia, aplicamos ley de Ohm. ¿Qué tensión hay en I3? ¿Sí? La tensión que tenemos en I3 es BC, la tensión entre el punto B y el punto C. Entonces, ¿qué resistencia es la que circula I3? Para nosotros I3 está circulando R4, por lo tanto I3 va a ser calculada por la caída de tensión BC dividido la resistencia número 4. Y de esa forma tenemos el valor de la corriente I3. Para I4 volvemos a analizarlo de la misma forma y decimos que para I4 pasa por R5, entonces utilizamos R5 y la caída de tensión que va a haber en R5 es la tensión BBC. Entonces I4 va a ser igual a BBC dividido R5, que nos va a dar este valor de corriente. Lo mismo, la corriente, según primera ley de Kirchhoff, la corriente que entra a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Entonces, al nodo B dijimos que entraba la corriente total, que era 2,2 amperes. Se separan I3 e I4. Si nosotros hacemos I3 más I4, nos va a dar 2,2 amperes, que es la corriente total. Y de esta forma se termina el circuito número 5.